con los oradores de nuestro próximo taller de red. Para los que no saben o no nos conocen todavía, somos la Red de Educación Digital Teológica, una red de educadores cristianos, y estamos dedicados a la enseñanza y la reflexión teológica en comunidad y para todos. Y los próximos sábados, el 24 y el 31 de julio, la licenciada María Silvia Chozas y el licenciado Jorge Sonsini van a estar dando un taller acerca de los poemas, los cánticos del siervo de Dios, del profeta Isaías, una visión esperanzadora en tiempos de angustia. Bueno, Isaías probablemente es el más leído de los profetas del Antiguo Testamento y a pesar de su antigüedad, su mensaje sigue muy relevante para nuestros tiempos. Quisiera saludar ahora a nuestros oradores, María Silvia y Jorge, y pido que nos presenten o nos cuenten un poquito acerca de sí mismos antes de empezar. Hola a todos. Bueno, yo soy María Silvia, soy licenciada en Letras Clásicas por la Universidad de Buenos Aires. Cursé estudios teológicos en el IVA, en el ICEDET, alguna cosita en el Seminario Bautista. Y me dedico hace muchos años a los textos bíblicos. Y desde hace 17 años más o menos, trabajo en editoriales, preparando textos bíblicos, traduciéndolos, editándolos, y me dedico también a la docencia. Gracias, María Silvia. ¿Y Jorge? Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Sonsini. Yo soy licenciado en Teología, me gradué en el IVA, Instituto Bíblico Buenos Aires. Hice una licenciatura más que nada orientándome a los textos bíblicos. Mi pasión es por el Antiguo Testamento y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el escotismo. Pero también soy pastor de la Iglesia Evangélica Congregacional Armenia, Santísima Trinidad, una institución que tiene más de 90 años de existencia, está en la zona de Flores. Juntamente con mi esposa estamos trabajando en estos tiempos en ese lugar. También me dediqué a la docencia. Hace más de 10 años estoy enseñando en distintos seminarios, instituciones en todo el país. Y bueno, ahora sumándonos acá a Red, sumando a este lindo proyecto que queremos todos sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Gracias. Yo creo que sus presentaciones muestran la gran experiencia y calidad de enseñanza que va a ser reflejada en el taller. Y los 2 sábados van a estar divididos en 2 partes. Voy a decir brevemente un poco de eso. La primera parte, María Silvia, como lingüista, va a hacer una exégesis de los pasajes, es decir, extraer el significado del texto, un profundo estudio para saber lo que significó el texto para los lectores primarios. Y después Jorge va a hacer hincapié en la hermenéutica, la interpretación de los poemas para la iglesia de hoy. María Silvia, es importante, ¿no?, entender primeramente lo que significó en aquel entonces para poder interpretarlo bien para nuestros tiempos. ¿Qué problemas enfrentaríamos si evitáramos esta primera parte? Sí, interpretar la lectura original de todo texto es importante, independientemente del texto que intentemos abordar, pero mucho más cuando tenemos tanta distancia temporal, tanta distancia geográfica, tanta distancia simbólica con los textos. Y si a esta distancia además le sumamos que nos referimos a textos bíblicos, es fundamental, porque nosotros no leemos los textos bíblicos solo como textos históricos, que ya requieren también un análisis de época,
leemos los textos bíblicos porque creemos en ellos como libros que hablan de Dios y son libros vivos para nosotros. Entonces, una mala interpretación de esos textos, una mala lectura de esos textos, finalmente se traduce en una mala predicación, que después se traduce en una mala doctrina. Y corremos algunos peligros no sencillos cuando hacemos una mala exégesis. Así que sí, tratar de saltar en la distancia, evitando un análisis real de los textos, es un peligro. En todo texto, insisto, pero mucho más para los textos bíblicos. Tal cual, es como decís, existe una gran distancia geográfica, cultural también, y tan importante tener ese acercamiento al texto hebreo para entender realmente lo que significó para ellos antes de volver a nuestros tiempos para aplicar el mensaje. Bueno, para ubicarnos primero, ¿cuántos poemas son y dónde se encuentran? Bueno, en realidad estos poemas no son poemas al estilo de los salmos, que uno abre la Biblia y los encuentra rápidamente y están evidentemente armados al estilo de poemas. Fue recién en el siglo XVIII que empezaron a considerarse poemas como unidades en sí mismas. Están en lo que llamamos ahora, también a partir de otro estudio, lo que llamamos la segunda parte de Isaías, a partir del capítulo 40, todos coinciden en considerar seguros 4 poemas, el primero de los cuales está en el capítulo 42, muchos consideran que van de los versos 1 a 9, algunos otros teólogos lo llevan al versículo 13, el otro poema está en el capítulo 49 y también lo delimitan entre el 1 y el 7 aproximadamente, el otro está en el capítulo 50 y también ahí se disputan la limitación entre los versos 4 y 9 más o menos, y el último en el que están todos de acuerdo es el más extenso, es casi diría yo el gran poema del siervo, el más estudiado, es bellísimo, y va desde el capítulo 52, verso 13, al capítulo 53, verso 12. De ese nadie tiene dudas en la delimitación, pero no es algo que abramos la Biblia y lo encontramos, digamos, es el trabajo exegético que hizo un teólogo alemán y que después otros teólogos como que profundizaron, pero no es como un salmo, digamos, o como el cántico de María, que se pueden evidenciar como cantos. Tienen sí características de poemas hebreos, no todos, algunos, pero están, ya te digo, distribuidos en estos capítulos de Isaías. Buenísimo, gracias. Y mencionaste que los poemas que vamos a estudiar son del Deutero Isaías. ¿Por qué se llama así? Contanos un poco más de la autoría de Isaías y el por qué se escribió. Bueno, en realidad también, esto no es algo que la Biblia muestre desde la lectura simple, es decir, uno toma el libro de Isaías y no dice Deutero Isaías. Todos estos poemas, todos estos capítulos del 1 al 66 constituyen el libro de Isaías tal como llegó a nosotros. Ahora, cuando uno lee en profundidad el libro completo, no pasajes sueltos, el libro como unidad, es muy evidente una delimitación temática muy diferente entre el capítulo 1 y el 39 por un lado, y el 40 al 66 por otro. El 40 es el que nosotros todos conocemos como el libro de la consolación. También otro teólogo alemán llamado Doderlein fue el primero en darle como nombre. Ya algunos otros teólogos antes de este señor ya lo sabían, ya lo habían mencionado. Pero a partir del 1788 más o menos,
empieza a hablarse de un profeta del exilio. Y esto es raro, porque si nosotros leemos el primer capítulo del verso 1 de Isaías, el profeta se ubica en el siglo VIII, porque los reyes que menciona, él empieza diciendo, visión del profeta Isaías, hijo de Amós, durante los reinados de fulano, y menciona 4 reyes que no podemos ubicar mucho más allá del siglo VIII. Entonces, hablar a partir del capítulo 40 de un profeta del exilio, y eso nos lleva a los siglos VI, V, evidentemente no es la misma persona. Entonces, a partir de esos estudios, que insisto, se hicieron a partir del siglo XVIII, se empezó a hablar en la alta crítica del Deutero Isaías. Nosotros, de todos modos, leemos Isaías como una unidad. Y también así encontramos lineamientos que unen un capítulo con otro y le da unidad a todo el libro. Pero cuando hablamos del Deutero Isaías, está bueno saber por qué se habla de este nuevo poeta o profeta y quiénes lo mencionan. Igual me parece que hay que hacer una crítica personal acerca de cómo lo lee cada uno, con una buena lectura palabra por palabra, mensaje por mensaje, pero en la segunda parte aparece el nombre de Ciro, el persa, y ahí tenemos un poquito de problemas para considerar que es un profeta del siglo VIII el que menciona a un personaje histórico bastante posterior. Entonces, a partir de estos estudios es que en la crítica teológica se habla de Deutero Isaías. Y hay quienes también hablan de un trito Isaías. Pero para nosotros es una unidad teológica, ¿eh? Todo Isaías. Y está muy bien así como está el libro. Bien, muchas gracias, muy claro, María Silvia. ¿Y cuál es el abordaje que vas a proponer? Bueno, yo decía antes que para cualquier abordaje literario es importante conocer la cultura en la que estamos inmersos. Yo siempre me acuerdo, hay una serie de televisión que siempre que la recuerdo, pienso en los malos intérpretes de la Biblia. Y era una serie norteamericana que estaba investigando la muerte de una persona y van a la casa de la persona que había fallecido y ven un mate. Imagínense, un norteamericano, un neoyorquino, viendo un mate. Entonces empiezan a investigar y descubren que el mate es una bebida con mucha cafeína y que se toma cuando uno está depresivo, y entonces llegan a la conclusión que la persona era un depresivo que se suicidó por depresión. Entonces yo decía, qué mala interpretación del mate. Rioplatense, estaríamos todos depresivos. Bueno, eso es una mala interpretación, es no conocer la cultura que queremos abordar. Y a veces metemos la pata de esa manera, interpretando mal el mate, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces vamos a trabajar con mapas, por lo menos para saber dónde estaban estos imperios, dónde está Babilonia, porque, por ejemplo, los poemas del Ciervo hablan de las islas. ¿Qué islas? Si estamos en... Bueno, entonces estas cosas están buenas saber, ubicarnos en tiempo y espacio, y fundamentalmente trabajar la palabra viva de estos poemas. Hay algunas palabras que para nosotros como lectores de la Biblia son ineludibles. Por ejemplo, mishpat, que muchas veces se traduce por justicia, y el otro día hablábamos con Jorge, nosotros pensamos la justicia y pensamos en el canon legal romano. Bueno, nada que ver, justicia en el Nuevo Testamento, e incluso, peor todavía, en el Antiguo Testamento no tiene relación con la legislación romana. Bueno, entonces pensar qué es mishpat o qué es ebed, esa palabra la vamos a escuchar todo el tiempo porque es el siervo. ¿Qué significó eso en su época? ¿Cómo nos lo transmite el poeta? ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras?
Y después vamos a hacer un análisis literario, no dejan de ser poemas. Entonces nos transmiten la verdad de Dios a través de imágenes poéticas. Hay imágenes maravillosas del llamado del profeta, pero también del cuidado amoroso de Dios. Y lo hace a través de imágenes poéticas, y ver esas imágenes que nos hablan del amor de Dios. El segundo poema que dice que lo llamó y que al siervo, y que Dios hizo sombra con su mano, y en esa sombra lo protegió. Esas son imágenes maravillosas que nos hablan del amor de Dios. Y por ahí uno usa una traducción que no tenemos a la mano y que por alguna razón es la única que tenemos y perdemos esa imagen porque no fue cuidada la traducción. Bueno, vamos a intentar llegar al texto en su detalle lingüístico, en su dimensión cultural, pero también intentando hacer el salto al Nuevo Testamento. ¿Cómo leyeron los primeros cristianos los pasajes de Isaías? Isaías fue releído y reinterpretado por los primeros cristianos ya desde la época del Nuevo Testamento. Jesús mismo, primera predicación suya, Lucas, Jesús en la sinagoga. Y lo que va a leer, dice el texto que abre el rollo, despliega el rollo, es Lucas 4, y lo que va a leer es Isaías 61, y dice, esta palabra se acaba de cumplir aquí delante de ustedes, y él se identifica con ese mensaje. Y luego también otro pasaje para pensar, Hechos 8. Va Felipe a predicarle al eunuco, el eunuco está leyendo y le dice, no sé de quién habla. Fíjense ustedes, el eunuco, siglo I, ya decía, ¿y este de qué habla? Así que la interpretación de Isaías siempre fue un problema. Identificar al siervo también. Pero el Nuevo Testamento nos da clave de interpretación para identificar al siervo con Jesús, pero no solo con Jesús. Así que ahí tenemos un arduo trabajo de exégesis y también un arduo trabajo hermenéutico. El texto bíblico se tiene que interpretar a sí mismo. Eso es clave de lectura, pero con el texto bíblico, como cualquiera. La interpretación es abierta, pero en sí misma también está cerrada. La clave de lectura la tiene que dar el propio texto, no la intención que yo le llevo. El texto tiene que dar respuestas, algunas más claras, otras menos. Sí. Y hay tantas citas, ¿no?, de Isaías en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las demás cartas. Es increíble. Ningún otro libro del Antiguo Testamento está citado tanto como el libro de Isaías. Probablemente no lleguemos a abordar todo el corpus, pero vamos a irnos con herramientas que nos valgan luego para nuestro propio análisis, que podamos investigar, que podamos buscar palabras, que podamos discernir por nuestra propia cuenta, no solo nuestro propio estudio, sino cuando escuchamos otras predicaciones, poder discriminar, diferenciar qué es bíblico, qué no es bíblico, qué está expresado con claridad y qué no. El taller nos va a dar respuestas a algunas cosas y herramientas para otras. Buenísimo, muchas gracias por explicar esto tan claramente y también la importancia de poder interpretarlo bien para nuestros tiempos. Primeramente, tenemos que interpretarlo para aquel entonces. Me encantó el ejemplo del mate, porque yo me acuerdo que yo tomaba mate cuando vivía en Londres. Y me acuerdo una vez estaba tomando y realmente la gente nos miraba con una cara de sospecho que estamos tomando no sé qué, imaginaba tipo pipa de paz, que no tenía ni idea de lo que estábamos tomando. Entonces, como viene la mala interpretación por cuestiones culturales, y cuanto más con una cultura tan lejana como la cultura hebrea. Y más todavía diría que no es simplemente quisiéramos interpretar ese mensaje para nuestros tiempos, sino también aplicar la palabra.
Y si no entendemos bien, tampoco vamos a aplicar bien el mensaje. Y quisiera hablar un poco más del tema de la aplicación. Si vamos a aplicarlo bien a nuestros tiempos, es otra cosa que tenemos que meternos y estudiar. Y cuando estoy hablando con Jorge esta semana, algo quedó conmigo que dijo, los poemas del siervo se aplican a Jesús, pero también a nosotros. Entonces, Jorge, quisiera preguntarte, ¿cómo encontramos nuestra misión, la misión para la iglesia, en los poemas del siervo? Creo que, siguiendo un poquito la línea de lo que María Silvia estaba comentando, ¿no? O sea, la lectura de todo Isaías, en realidad es un libro que, como dicen algunos, alguna vez he leído, ¿no? Que si no tuviéramos la Biblia, el Nuevo Testamento, con el libro de Isaías podríamos conocer el plan de Dios, ¿no? Isaías es una colección de libros también dentro de la colección que es la Biblia. María Silvia comentaba recién las divisiones, por ejemplo, en el capítulo 40, ¿no? Ella hablaba del libro de la consolación. También tenemos el libro del Emanuel, los capítulos 7 al 11. Los grandes temas de Isaías. Isaías es el profeta que abre el juego, ¿no? O sea, siempre Yahvé fue el Dios de Israel, pero ahora en Isaías comienza a aparecer como no solamente el santo de Israel, sino aquel Dios que llama a todas las naciones a venir y a adorarle, ¿no? O sea, el salto de lo que sería el Dios local a un Dios universal comienza y se explaya muchísimo en Isaías. Por lo tanto, todo lo que este Dios dice tiene que hablarnos y se autorrevela, entonces comienza a ser también para todos los hombres, y evidentemente para nosotros hoy en día. Cuando uno lee estos poemas del siervo de Dios, efectivamente uno piensa primero en Jesús, ¿no? Dice, bueno, esto era para Jesús. Qué bueno, y ya está, ¿no? Pero en realidad, no sé si el texto sería, si bien es de mucha utilidad, este tipo de oráculos mesiánicos, como también se los llama, este tipo de lecturas donde podemos saber acerca de una persona que vendría y que cumpliría cada uno de estos pasos, ¿no? Y leemos después en el Nuevo Testamento, cuando muchas veces aún los evangelistas escribían, y dijo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y pareciera que todo queda ahí, pero en realidad lo que los cantos de siervos, todos estos poemas nos muestran mucho también su pensamiento, sus reacciones frente a la tarea, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, el primero, ¿no? Apenas comienza en el capítulo 42, se escucha, dice, tú eres mi siervo, ¿no? Y eso ya nos habla de alguien que es llamado con un propósito, que tiene una tarea. Hay cosas que un siervo puede hacer y hay otras que no debe hacer. Entonces, nosotros debemos pensar en este siervo de Dios no tan solamente como en el Mesías, en Cristo, porque si empezamos a ver, como decía también María Silvia, la lingüística, el significado de las palabras, el Mesías es alguien ungido, como lo entendemos, es alguien llamado, señalado. Pero la pregunta es, ¿no es la iglesia hoy la llamada y la señalada por Dios para cumplir la misión en el mundo? Por supuesto, ¿no? Y cada uno de nosotros, recordando las palabras del apóstol Pedro, que decía que todo lo que Jesús hizo fue para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Entonces quiere decir que lo que este siervo hizo, mucho de lo que hizo, algunas cosas eran puras y específicamente, ¿no? Para él. O sea, no tenemos todos físicamente que morir en una cruz, vamos a ser enterrados durante 3 días y resucitar. Pero el apóstol Pablo nos habla que, por ejemplo, en la ordenanza del bautismo, con Cristo somos muertos, y salimos después a una nueva vida. Este siervo en su momento habla y dice, hablando de su carácter, ¿no? En el primer cántico dice, no va a ser alguien que va a discutir, no va a ser alguien que va a pelear, no es alguien que se aprovecha de una persona lastimada, de una caña cascada. Hay una imagen que a mí me encanta,
estas dos imágenes me fascinan, ¿no? O sea, no quebrará caña cascada, y apagará el pábilo que humeare. Y claro, por ahí algunos preguntan qué es un pábilo, ¿no? Pero la mayoría sabemos que es esa la mechita de la vela. Pero díganme de ustedes, ¿quién no estuvo tentado y que después de soplar una vela, la soplás, por ahí mojarse los dedos y apagar el humito que salía? ¿Quién no se vio tentado a eso? Y esa es la imagen. Este siervo no va a hacer eso. Cuando vea una vida quizás que esté como ese pábilo, que quizás hubo fuego y luz y ahora queda un pequeño humito, ¿no? Su tarea va a ser encender, no apagar. Cuando vea a alguien quebrado, por una pandemia, por una enfermedad, por una crisis económica, por una crisis amorosa, emocional, espiritual, no va a terminar de quebrado, sino que es restaurar. Por eso la tarea del siervo, si bien hubo una específica y única en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, de llevarla, de completarla en sí mismo, nuestra tarea es hablar también de esa salvación, de esa redención que Él hizo, pero nosotros como sus, podríamos decir, consiervos, de alguna manera, su comunidad de siervos, que es la iglesia. Ahora, la iglesia es otra cosa que una comunidad sierva al mundo, una comunidad de hombres y mujeres llamados por Dios para servir. Entonces, bueno, estos poemas nos hablan de esas cosas. Gracias, Jorge. Sacar muchísimo. Sí, se tratan entonces no solamente de la misión de la iglesia, sino también el carácter y la identidad que el creyente debe tener, el siervo de Dios debe tener hoy en día. Yo creo que fíjate qué diferentes a las imágenes que a veces se tiene hoy de un siervo de Dios, ¿no? Muchas personas ostentan, tristemente, muchas veces se ostenta este título como una jerarquía, una jerarquía eclesial, y realmente no. Es un título honroso en el servicio. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir, ¿no? Y dar mi vida en rescate por muchos. Bueno, esa es nuestra tarea. Claro, realmente Jesucristo se cumplió y se identificó con el siervo de Isaías, el siervo como siervo, tal cual. Quisiera hablar de otro motivo, otro tema que vemos en los poemas, el tema de frustración. El siervo se ve frustrado al no ver frutos inmediatos y él dice en el capítulo 49:4, he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Muchos sirviendo a Dios pueden identificarse con la frustración y aún las dudas del siervo. ¿Qué palabras o consejos nos da Isaías? Yo creo que primero iba a ser muy bueno que cada uno de ustedes el sábado que viene en el taller, cuando María Silvia llegue a ese punto, ella ayer nos comentaba mientras hablábamos, ¿no? de la importancia de ver esta frase en lo que ya entendemos el contexto de todo el pasaje, ¿no? Porque hay algunas palabras como pero yo dije y después en realidad pasaba y hay este tipo de cosas. Pero la frustración creo que es una palabra o un sentimiento que hoy está a la orden del día. No, creo que cada uno de nosotros podemos recordar grandes o pequeñas frustraciones que hemos tenido en toda la vida, pero la que presenta él es a veces esa frustración que parece llegar limitada hasta con la duda. Él comienza diciendo, sabe, el Señor me escogió, me eligió desde antes que naciera, aún estando en el vientre de mi madre, ¿no? Porque ya estaba en el vientre de su madre y era hombre, vida intrauterina, vale mucho esa vida, ¿no? Podríamos tomar también otros rumbos para pensar ahí, pero el hecho es que uno trabaja muchas veces, se ve haciendo la tarea, quizás muchos de los que estén aquí tienen años de trabajar en la iglesia, como pastores o junto con los pastores, llevando grupos de jóvenes, músicos, grupos de damas. Y a veces parecía que después que haces un montón de cosas, la gente no entendió nada. A veces piensa uno, mira, cómo actúa. Y se empieza a deprimir. Y si realmente esta mi tarea,
¿Es esto lo que yo tengo que hacer? ¿No? Me llamó Dios, comienza a aparecer todo tipo de dudas. Bueno, el siervo tuvo estas cosas, ¿no? Pero también es interesante observar cómo las combatió, no solamente desde el hecho de la convicción plena y recordando su llamado, quién era que lo respalda, esa mano que le producía la sombra, ¿no? de cuidado, o esa aljaba donde era puesto para ser usado en los momentos claves. Que hay una lucha entre todo eso, creo que todos pasamos. Una lucha, una tensión entre lo que llamaríamos nuestro llamado, nuestra vocación, ¿no? y los resultados en una sociedad que estamos como la aplicación, ¿no? No es un chivo, pero pedido ya, ¿no? Te vos pedís, querés que ya te traigan, y te dicen tardan 30 minutos y si tardan 31 no se preocupa. No queremos respuestas rápidas, no queremos todo momentáneo. Sin embargo, muchas cosas en la vida, ¿no? Después vamos a encontrar que él lo ve reflejado, tienen su tiempo. Es más, en el último de los cánticos, hay otros pasajes que dice, al final verá la aflicción, el fruto de su aflicción, ¿no? Dice Isaías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hay una mirada escatológica ahí, hay un tiempo, hay distancias. El sábado lo hablamos. Qué interesante, sí, ese deseo de ver resultados instantáneos. A veces es lo que trae la frustración o también el malentendimiento del concepto del éxito según el estándar del mundo y no de Dios. Exacto. Bien, bueno, entendemos como creyentes nuestro éxito, entendemos como ser la voluntad de Dios, tal como hizo el siervo, que también a veces implica el sufrimiento, que es otro gran tema de los pasajes que vamos a estar mirando. El siervo se describe como el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Wow! Y bueno, nosotros también pasamos por tiempos difíciles, inclusive momentos de maltrato, rechazo e injusticia. ¿Cómo nos puede ayudar el ejemplo del siervo o la actitud del siervo a nuestros momentos de sufrimiento? Algo interesante en ese pasaje que vos mencionaste, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, continúa, como que escondimos de él el rostro. ¿No? O sea que frente a su dolor, frente a lo que, al momento que le estaba pasando encima a la gente, él le da vuelta a la cara. ¿No? Y cuántas veces quizás hemos experimentado el hecho de por no tener un éxito inmediato, haciendo lo que se debía hacer y de la forma correcta, ¿no? Y la gente comienza a evaluar y a sacar un juicio de él, dice, porque le tuvimos por azotado de Dios, y por abatido. Le tuvimos porque Dios no lo bendice, Dios no lo sostiene, Dios no acompaña a eso, Dios no está con él, ¿no? Era lo que la gente decía, pero sin embargo era todo lo contrario. ¿No? Yo creo que estos poemas nos llaman, ¿no? A la fortaleza y a la paciencia y a su vez al trabajo íntimo de la comunión y de la contemplación de nuestra vida espiritual con el Señor. Cuando conoces al Dios que te llama, que te pone vida, que te sostiene, ¿no? Todas estas cosas que vienen tienen que ser leídas a la luz, ¿no? de ese llamado, de ese propósito, de esa convicción que te cuesta en principio en el corazón, ¿no? Difícil. Y el sufrimiento y el dolor, creo que también podríamos escuchar el momento de Eduardo escribe un libro precioso, ¿no? Hablando de Job, ¿no? En cuanto a que pareciera que el mundo hoy no se puede parar de sufrir, ¿no? Y viene una cosa atrás de la otra. Es una característica de nuestra vida y creo que de la vida del hombre en todos los tiempos. Y este siervo no fue ajeno a eso. Interesante, porque era elegido por Dios, pero tuvo que experimentar, ¿no? Situaciones de la vida humana muy, muy difíciles. Claro. Sí, el camino de Dios muchas veces es diferente de lo que pensamos o imaginábamos, es cierto.
Quisiera mencionar un pasaje de Isaías, de capítulo 53, 2, donde habla de la apariencia de Jesús. Lo voy a leer en NBI. Este versículo dice, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y después sigue despreciado y rechazado. Jesús no tenía la apariencia ni las cualidades que uno hubiera esperado del Mesías. Sin embargo, Dios lo usó. ¿Qué nos dice para alguien que capaz se siente menos o no capacitado o poco carismático para servir al Señor? Interesante pregunta, y la vamos a responder el próximo sábado. Nos vas a hacer esperar. Nos vas a hacer esperar. Pero lo que es cierto es en el segundo sábado, inclusive en el segundo sábado, no en el primer sábado, sino en el segundo. Bueno, dale, el siervo de Dios es diferente de lo que imaginamos. Y seguramente los siervos de Dios hoy en día también pueden ser diferentes de lo que pensamos. Bueno, quisiera hablar de un tema más acerca del concepto de la profecía en Israel. Llegó a ser mucho más amplio que solamente predecir el futuro. ¿Cómo influye ese concepto amplio al mensaje de la iglesia hoy? Es interesante porque el profetismo fue en desarrollo, lo podemos decir, en toda la palabra de Dios, ¿no? En lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿no? Que lo oímos muchas veces mencionado por Jesús como la ley, los profetas y los salmos, ¿no? O la Torá, en esos libros de instrucción de vida. Luego comienzan a aparecer algunas personas y los judíos dividían entre profetas anteriores y profetas posteriores, ¿no? O profetas de la palabra, como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los menores, donde hay sus oráculos, hay registros de sus oráculos. Y hay otros profetas, como Elías, como Eliseo, como Natán, ¿no? Que de pronto tuvieron una tarea muy diferente, no era tanto dejar enseñanzas o palabras directas de parte de Dios, sino obrar milagros y trabajar de distinta manera. Natán es muy interesante, ustedes lo recordarán cuando David pecó con Betsabé, ese famoso tema que tuvieron, ¿no? Natán se presenta y le dice a David, hay un caso así, un hombre tenía muchas ovejas y otro tenía una ovejita y hacía todo, y David dice que hay que matarlo, ¿no? Y Natán le dice, bueno, es vos. O sea, no fue una profecía predictiva, no es que se acercó a David y le dijo, dice el Señor que tu descendencia, aunque muchos le han dicho esto, ¿no? Va a venir y muchos piensan que la profecía es como, el profeta era como un adivino, y no en Israel. ¿Sabes? Puede haber tenido ese tipo de características en otras comunidades, en otras culturas, pero en Israel no. Si bien, como te digo, esos profetas anteriores muchas veces eran consultados, ¿no? Iban los reyes o patriarcas o jueces a consultar a algún profeta, pero el profeta bíblico, el profeta del cual nosotros estamos refiriendo, es alguien que trae o que recibe una palabra, una visión, se encuentra frente a una teofanía, una manifestación de Dios con un mensaje que puede tener, sí, cumplimiento en el final de la historia, pero que siempre también tiene una aplicación para hoy. O sea, Pablo cuando habla de los profetas, dice que el profeta en la iglesia estaba para edificar, para consolar, para fortalecer a las personas, ¿no? Para redarguir. Y hasta aún lo vemos muy diferente de algunos que hoy se llaman profetas, y pareciera ser, como dije antes, una jerarquía inicial. Y cuando no, es
es una tarea muy delicada, una tarea muy hermosa, un don que Dios da a algunas personas, una tarea o ministerio, como lo llamamos nosotros, de edificación, de consolación, de ánimo, de ayuda hacia las personas. O sea, el profeta, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es alguien que trae fortaleza para vivir, le enseña a las personas a vivir a través de la palabra que va a recibir, ¿no? Pero también cumple un rol de denuncia frente al pecado. Los profetas como Isaías, Amós y otros más, ellos siempre había un mensaje de denuncia de un pecado, de denuncia de un juicio, una proximidad de un juicio, de un llamado al arrepentimiento y también una palabra de esperanza. Siempre el profeta traía una palabra de esperanza. Y hoy también debe ser ese. Aquel que se dice ser profeta y no trae esperanza, bueno, tendríamos que verlo a la luz de la Biblia, ¿no? Cómo se manifiesta. O sea, estos poemas, por ser proféticos, o sea, dados por un profeta, son poemas de esperanza. Esos son muy útiles para hoy. Gracias, un concepto muy grande en Isaías, y qué hermoso entender la iglesia en ese sentido, como una iglesia profética que transmite un mensaje de esperanza. Sí. Me gusta. Bueno, un par de preguntas prácticas antes de cerrar hoy. Quisiera preguntar, ¿qué pasa, Silvia? ¿Hay un requisito para participar en el taller? No, no hay requisito, pero sí hay una sugerencia que hacemos con Jorge. En primer lugar, si es posible leer todo el libro de Isaías, sería muy bueno. Si no lo pueden leer, está en audiolibro. Así que lo puede acompañar mientras hacen otras cosas. Sí, pero eso de verdad sería muy bueno porque, como decíamos antes, vamos a leer los poemas en el contexto, ¿no? Así que si pudieran leer o escuchar todo el libro de Isaías, estaría muy bien. Luego sí estaría mejor que se dediquen a leer una o dos veces los poemas del Siervo, que son los que mencioné. Vamos a trabajar en la medida de lo posible el 1, el 2 y el 3 el primer día y el cuarto el segundo sábado porque es el más largo. Pero bueno, mínimamente poder leerlo, eso estaría muy bien. Y tener siempre a mano algo para anotar, porque lo vamos a trabajar desde el plano lexical, desde el plano poético, entonces seguramente vamos a trabajar con algunas palabras que vamos a enlazar dentro mismo del texto, entonces estaría bueno que tuvieran algo para tomar nota. Bien, y no se olviden de sus Biblias. Por favor, muy a mano. Bien, y los participantes del taller van a tener que presentar algún trabajo práctico después. No tenemos requisito de presentación de trabajo en absoluto. Y de todos modos sí van a tener su certificado de participación. Claro, sí, y obvio uno va a tomar un tiempo para reflexionar después de releer sus apuntes, va a haber mucho para contemplar después. El taller tiene un costo de inversión muy mínimo de 500 pesos para los 2 sábados, y cada persona va a recibir un certificado de participación y una bibliografía digital. Contanos, María Silvia, de la bibliografía que van a recibir, que realmente es un regalo muy valioso. Sí, la idea de hacer este trabajo de exégesis es dar primero respuesta a algunos conflictos o interrogantes que nos plantea el texto isaiano, pero también dejar herramientas para que después cada uno pueda hacer su propio trabajo, empezando con alguna bibliografía básica. Entonces, voy a dejar para subir después a nuestra página, eso después seguramente se encargará Sergio, 3 libros digitalizados, uno específicamente sobre profetismo y el libro de Isaías, otro sobre el segundo Isaías con un apartado específico sobre vocabulario
del profeta en español. Ahí no está nada en hebreo, pero les puede abrir un poquito el panorama sobre el lenguaje isaiano. Y otro texto que me parece que va a ser muy útil para abordar muchos libros del Antiguo Testamento es un librito de un italiano que se llama Más allá de la Biblia. Es un historiador que se dedica específicamente a la historia de los periodos bíblicos y es un libro muy llevadero, muy bien documentado, que les puede servir no solo para este estudio, sino para un montón de otros que hagan en el futuro, personales o con nosotros en los talleres. Excelente. Entonces, 3 libros. 3 libros. Van a recibir en formato PDF. Sí. Después del primer taller o el primer sábado o el segundo sábado. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla. No se olviden de inscribirse, se pueden hacerlo a través de la página web que es redt.com.ar y realmente va a ser un taller fascinante y muy útil para nuestro conocimiento de Dios y para nuestro servicio también de Él. Muchas gracias por su tiempo. No sé si alguien más del grupo de Red querían agregar algo. Si no, podemos estar terminando nuestra charla de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, María Silvia, y gracias, Jorge. Nos vemos el sábado. Buenísimo. Yo estoy poniendo en el chat nuevamente los pasajes donde los 4 poemas se encuentran. Así si alguien quisiera anotarlos para poder leerlos y estudiarlos un poco antes del taller, eso sería bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok, bueno, vamos a dar cierre entonces a nuestra charla de hoy. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Nos vemos el sábado.